el más del 50% son detectados incidentalmente por estudios de imagen. Habitualmente, siempre las personas van por alguna otra razón al médico, ¿no? Qué sé yo, dolor de infección, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y ustedes saben que para todo habitualmente se pide una ecografía. Pasa algo, una ecografía abdominal, y la ecografía es donde se revisan los riñones y se pueden ver. Nosotros habíamos avanzado las diferentes maniobras para poder estudiar el riñón, pero actualmente no se hace mucho eso, ¿no? Solamente podemos ver un riñón que ya tiene problemas de cáncer cuando está muy avanzado y está muy grande, metastásico, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Pero pónganse que tienen ustedes un paciente con un cáncer con un cáncer de unos 2-3 centímetros, es pequeño, no se puede, es muy difícil palpar, y peor aún si el paciente pues es un poco gordito, va a ser peor, ¿no? Aquí entonces vamos a tener una triada clásica que va a ser dolor en flanco, hematuria macroscópica y probablemente una masa palpable, ¿no? Habitualmente es la hematuria macroscópica, ¿ya? En un 6 a un 10% vamos a tener una histología avanzada o una enfermedad avanzada. ¿Por qué? Porque ya el paciente tal vez no tenía los medios necesarios, tal vez vivía muy lejos, qué sé yo, ¿no? Y pues no fue al médico con esos problemas y el cáncer avanzado. Ahora, la exploración física va a tener un rol limitado en el diagnóstico del cáncer renal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos palpar una masa palpable abdominal ya que esté grande, ¿no? Podemos palpar también una linfadenopatía cervical palpable, un varicocele no reducible y edema de extremidades inferiores bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ese riñón está empezando a causar obstrucción. ¿Por qué? Porque el tumor ha crecido ya es muy grande, puede estar comprimiendo los vasos ilíacos, puede estar comprimiendo muchas estructuras, y por eso habitualmente hay este tipo de edema. El varicocele, principalmente cuando nosotros tengamos un varicocele del lado derecho, ¿ya? Que dice solo del lado derecho en personas de 40, 50 años, entonces tenemos que nosotros tal vez pensar que puede ser un cáncer de riñón, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber una masa que puede estar comprimiendo los vasos que van a llegar al plexo papiliforme, bueno, el plexo papiliforme, ¿no? Y ese va a producir un varicocele. Ahora, la presencia bilateral al momento del diagnóstico es muy rara, habitualmente es entre un 1 o un 5%, ¿ya? Podemos tener nosotros un paciente que tenga un cáncer del lado izquierdo y hay que estarlo estudiando de acuerdo a lo que le vayamos a hacer. Podemos hacer una nefrectomía parcial o radical, ¿ya? Si hacemos una nefrectomía parcial, siempre tenemos que estudiar nosotros, bueno, no estudiar, o sea, el paciente que esté en seguimiento. ¿Para qué? Para que no haya una recurrencia del cáncer, ¿okay? Entonces, la clínica por las formas de presentación. Tenemos el crecimiento local del tumor, puede provocar hematuria, dolor en flanco, masa abdominal, un hematoma y los hematomas perirenales, ¿ya? Si va a haber metástasis, pues ya el paciente puede presentar tos persistente, dolor de huesos, linfadenopatía cervical, pérdida de peso y también pues va a haber metástasis a diferentes órganos, principalmente a pulmón, ¿no? Cuando va a haber una obstrucción de la cava inferior, puede haber un edema en extremidades inferiores, puede haber varicocele, como les había comentado, del lado derecho por compresión, gonadal o trombo en la vena cava. Y pues vamos a tener síndromes paraneoplásticos, ¿no? Puede haber hipercalcemia, hipertensión, policitemia y el síndrome de Stauffer. ¿Qué es el síndrome de Stauffer? No es una enfermedad hepática que esta va a ser reversible en ausencia de metástasis, ¿no? Esta pues va a presentar pruebas de función hepáticas elevadas, como puede ser fiebre, necrosis hepática. Esta siempre se va a resolver posterior a una nefrectomía, o sea, nosotros vamos a operar al paciente y este síndrome de Stauffer pues se va a resolver, ¿ya? Si hay una persistencia o recurrencia, es un mal signo. ¿Por qué? Porque va a tener un mal pronóstico, ¿no? Este va a estar relacionado principalmente con carcinoma de células claras
y pielonefritis granulomatosa. Cuando tengamos una pielonefritis granulomatosa, quiere decir esto que va a haber aire dentro del riñón, hay una infección y aire, no tenemos que derivar ese riñón lo más antes posible. Ahora, el diagnóstico no se basa en la detección de una masa por pruebas de imagen, ¿ya? La mayoría se identifica por ecografía. Primero, siempre la ecografía, como les digo, el paciente puede ir por dolor, por cualquier cosa, le van a hacer una ecografía. Si en la ecografía nosotros vamos a ver una imagen extraña, una imagen heterogénea, de bordes irregulares, ¿no? Lo que debemos hacer inmediatamente es pedir una tomografía con contraste o un Aurotac con contraste, ¿ya? Que es el principal método de elección. ¿Para qué? Para poder nosotros ver si el paciente tiene o no un cáncer de riñón y en qué fase ya se ve dicho, ¿no? Para ver tumores siempre va a ser la fase venosa. Entonces, la tomografía contrastada es el método de elección. Vamos a mostrar las características de refuerzo, más o menos entre 15 a 20 unidades Hounsfield. ¿Qué son las unidades Hounsfield? Recuerden que cuando hemos avanzado en litiasis, las unidades Hounsfield nos indicaban la dureza de la piedrita. Mientras más elevado, más duro. Tenemos una litiasis de, qué sé yo, de 600 unidades Hounsfield, pues la vamos a deshacer rápido, de 1000, 1300, 1500, una piedra bien dura. Entonces, cuando nosotros tengamos una masa, no se ve así, como en esta imagen de colores, pero el color verde acá es el tumor. Siempre lo vamos a ver como está acá abajo, ¿no? Una imagen igual heterogénea. Entonces, vamos a sacar las unidades Hounsfield, siempre van a estar entre 15 a 20 unidades Hounsfield. Va a haber un 80% de vascularidad, ¿no? Y un 20% van a ser avasculares. Es muy raro que nosotros encontremos un tumor avascular, ¿ya? Ahora, si nosotros tenemos alguna duda acerca del tumor, lo que debemos hacer siempre va a ser pedir una ecografía Doppler, ¿no? ¿Por qué? Porque el Doppler nos va siempre a pedir o nos va a indicar, mejor dicho, vascularidad, ya tanto arterial y venosa. ¿Okay? Debemos ver otra cosa importante en la tomografía, es la morfología y la función del riñón contralateral. ¿Por qué? Porque podemos tener, no sé, un tumor en el lado izquierdo, como vemos en esta imagen, y del lado derecho puede ser que, no sé, que tenga una piedra que esté con una hidronefrosis marcadísima, ¿no? Que esté con una dilatación, con dolor. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre es intentar proteger al riñón, ¿ya? Si tienen en este caso, ¿cuál resolveríamos primero? La hidronefrosis, le metemos un catéter, el riñón del lado derecho está resuelto y nos vamos al cáncer. Por el cáncer vamos a tardar un poquito más porque es un poquito más invasivo, ¿no? Hay que hacer una nefrectomía parcial o tal vez quitar todo el riñón, ¿no? Pero siempre que ustedes tengan que hacer algo en ambos riñones, siempre hay que darle prioridad al riñón que está más viable, ¿no? O sea, intentar salvar, o sea, intentar que se quede, si van a quitar uno, que se quede el que esté más viable, ¿ya? Para eso es la morfología y la función del riñón contralateral, ¿no? Debemos ver la extensión del tumor, si hay o no hay metástasis, ¿no? Si va a haber una afectación venosa, como les dije, si hay un trombo, ¿no? Si hay un trombo, pues ya se va directamente a la nefrectomía y es muy peligroso, ¿no? Ahora, en la morfología, nosotros debemos ver principalmente dónde está ubicado el tumor, ¿no? Para ver si es que al paciente le vamos a ofrecer una nefrectomía parcial o una nefrectomía radical. Recuerden que siempre siempre se intenta preservar el riñón. No importa que sea un 30, 40, un 20%, algo de la función renal es mejor que nada, ¿no? ¿Por qué? Porque le puede pasar algo al otro riñón, ¿no? Y si el paciente queda con un 50% del lado contralateral, puede vivir con eso, ¿no? Ya no es como antes en odontología, ¿no? Una caries, un diente afuera, otra caries, otro diente afuera, y aumentas casi dientes, ¿no? ¿Qué haces? Es lo mismo acá, ¿no? Siempre se intenta salvar el riñón, ¿ya? O alguna parte del riñón. Entonces, debemos ver todo eso, esquema de agrandamiento de los ganglios linfáticos locorregionales, que quiere decir eso, que va a haber metástasis en el sitio, probablemente no hay metástasis a lugares externos, ¿no? O lejanos, mejor dicho. Debemos ver
después al hígado. ¿Okay? Entonces, tenemos otros estudios también que podemos usar para evaluar a un paciente, ¿no? Tenemos la TAC de tórax, esta va a evaluar los pulmones, va a ver si es que hay nódulos, si hay metástasis en mediastino. Debemos solicitar esto siempre en pacientes en etapas clínicas 3 y 4. ¿Se acuerdan de la etapa clínica 3 y 4? Es cuando ya va a estar comprometido el vaso, ¿no? la vena renal. Y la 4, pues cuando ya ha llegado a la cama, ¿no? Y sospecha de imágenes de metástasis en rayos X. A todo paciente que nosotros tengamos cáncer de riñón, debemos sí o sí tomar un estudio de extensión de pulmón. Podemos tomar una radiografía simple de abdomen, o lo mejor es hacer una ventana pulmonar, o sea, la TAC de tórax, ¿no? Para ver exactamente si hay o no hay ningún problema. En la radiografía de abdomen, o resonancia magnética, perdón, esta debemos hacerla cuando tengamos algún tipo de duda, ¿ya? Cuando no sea muy claro, pues le podemos pedir una resonancia magnética, ¿no? Vamos a ver si hay una extensión en el sistema colector o hay un compromiso de la vena renal, ¿ya? Este va a estar indicado en pacientes alérgicos a medio de contraste o embarazo, o pacientes que no tengan o que puedan tener problemas renal, ¿no? Como insuficiencia renal. No, el medio de contraste va a sobrecargar el riñón. Este medio de contraste se va a eliminar por el riñón. Debemos pedir también una tomografía o resonancia magnética del cerebro. ¿Por qué? Porque siempre vamos a sospechar de metástasis, ¿no? Principalmente a nivel del sistema nervioso central. El gamagrama óseo, como para cualquier cáncer, se debe pedir para ver si el cáncer ha llegado o no a los huesos. ¿Por qué? Porque el paciente de tiempo va a empezar con dolor óseo, ¿no? Vemos la fosfatasa alcalina o el calcio. La fosfatasa alcalina nos indica más o menos la progresión de la enfermedad, y el calcio obviamente pues es para ver si este paciente puede o no tener fracturas óseas cuando ya hay una metástasis elevada. El gamagrama renal evalúa la función renal. Como vamos a ver, hay 3 tipos de gamagramas renales, ¿ya? Acá vamos a usar el gamagrama renal MAC3. Este nos va a indicar la función del riñón. A veces nosotros podemos tener un riñón que tiene un parénquima muy delgadito. Por ahí este riñón tiene múltiples quistes o tiene una hidronefrosis, qué sé yo, pero si nosotros vemos que está muy delgado, lo que debemos hacer es pedir un gamagrama renal para ver la función renal. La diferencia entre el gamagrama renal y cuando pedimos los azuados, ¿cuáles son los azuados? La creatinina, urea, es que estos nos van a dar la función del riñón, pero de ambos riñones en conjunto. Nos va a hablar, pónganse una creatinina de, me invento, 1.9, entonces está con insuficiencia renal. Depende de hacia cuánto ha subido, si es aguda o crónica, ¿no? Pero no me dice si está en problemas el riñón del lado izquierdo o en problemas el riñón del lado derecho. Solamente me dice que no sé cuál de los dos, pero está en problemas, ¿no? Pero con el gamagrama renal podemos evaluar cada riñón por separado. Nos habla de porcentajes, nos habla de filtración renal. Nos dice el riñón del lado izquierdo está filtrando, no sé, un 30% y el del lado derecho un 60%. O viceversa, ¿no? Dependiendo cuál está mal. Entonces nosotros ya tenemos una evaluación exacta de cada riñón por separado con el gamagrama renal. Doctor, ¿ese gamagrama es costoso? No, mira, aquí en Cochabamba solo hacen un lugar, se llama la BIMED, de la Universidad de Medicina, aquí en donde era la medicina de la Niceto Arce, ahí es. Creo que está como en 1000 bolivianos más o menos. Pero lo único de malo es que los reactivos los traen desde la Argentina, ¿no? Y para abrir un reactivo creo que es como para 10 o 20 personas, algo así. O sea, tienen que juntar 10 o 20, no sé cuántas, y recién hacen, ¿no? O sea, cuando mandamos, van a una lista de espera, llenan eso y les hacen a todos, ¿no? Para obviamente no gastar en medio. Pero sí hay, o sea, sí hay bastantes pacientes, ¿no? Que van principalmente para el gamagrama óseo, ¿no? Para pacientes con cáncer, ¿no? Que puede ser cáncer de próstata, de riñón, de vejiga, qué sé yo, ¿no? Tú estás viendo si hay una metástasis, ¿no? Y ese es en el lado de urología, ¿no? Las demás especialidades también pueden presentar metástasis a hueso, no sé si hay. ¿Cuándo nosotros vamos a pedir una biopsia percutánea para un tumor renal? O sea, si nosotros sospechamos
renal, podemos hacer una biopsia percutánea, ¿ya? Esta nos va a ser útil para descartar un linfoma, para descartar un absceso renal, para descartar una enfermedad metastásica a riñones de tumor maligno extrarrenal conocido, ¿ya? Obtener una histología antes del tratamiento ablativo, o sea, que nosotros ya tengamos un diagnóstico, ¿no?, por patología para ver qué tipo de cirugía le podemos hacer, ¿ya? Debemos confirmar con el diagnóstico que tenemos primario por la presencia de metástasis diseminadas de un tumor retroperitoneal no resecable. Entonces, mire, esto habitualmente no se hace mucho. ¿Por qué? Porque volvamos un poquito atrás. Ustedes saben que el riñón tiene un 20% de irrigación, o sea, es un órgano pequeño, pero que le llega el 20% de irrigación de todo el cuerpo. Y aquí en la biopsia usamos una aguja de Trucurt, es gruesa la aguja, más o menos. ¿Han visto ustedes cómo cosen los zapatos? Ese tipo de aguja es grueso. Entonces estamos hablando de una aguja, bueno, es grande, ¿no? Pero no entra todo, ¿no? Es dirigida por ecografía o por tomografía. Entonces, acá el problema es el sangrado, ¿no? Podemos hacer una punción y los tumores, ustedes saben que son bastante vascularizados, y si tenemos un riñón que le llega mucha sangre, pues aquí puede sangrar, ¿no? O sea, nos puede provocar un hematoma, ¿ya? Puede incluso tener una retención de líquido casi medio litro, o sea, sangra bastante. Por eso es preferible no hacerlo. Directamente tú tienes una imagen que te dice que es un tumor. ¿Sí? Hagan de cuenta que son ustedes. Yo les digo, oye, tienes un tumor, te voy a hacer una biopsia, va a sangrar mucho y ya vamos a tener un diagnóstico. Pero aquí, mira, será un tumor grande, ¿te lo saco o te hago la biopsia primero? Pues me lo sacas de una vez, ¿no? Yo no quiero tener eso, ¿no? O sea, es lo más lógico, ¿no? Yo les digo, un 99% de las personas prefieren eso, no lo quiero, quítalo, ¿no? Entonces ya se evitan el riesgo de sangrado. O a veces cuando son muy pequeños, vamos a ver un poquito más adelante los diferentes tratamientos, no podemos hacer la bioterapia, porque es muy pequeño, ¿no? Pero mucho depende, ¿no? Y también acá, hagan de cuenta que es la punción. Hacemos una punción en el tumor, ¿y por dónde va a salir eso? Por la piel, o sea, va a ir afuera. Entonces tenemos un riesgo de siembra del tumor también, ¿no? Puede quedar una que otra célula en el camino y a futuro eso va a crecer ahí, ¿no? Va a provocar nuevos sitios de tumores, ¿no? Tal vez que son provenientes del primario, ¿no? A veces no sabemos cómo ha llegado ahí, ¿no? Pero puede llegar. Incluso igual, cuando hacemos una nefrectomía parcial, no debemos dejar ningún pedacito. ¿Por qué? Porque si lo hacemos por la paroscopía, dan en cuenta, a veces sacamos todo el tumor y por comodidad a veces del cirujano, lo dejas ahí, vas acumulando las piezas que sacas. ¿Para qué? Para luego meter la bolsa y toditas van para adentro, ¿no? De la bolsa. Pero se te puede ir uno. Si dejas un pedacito, eso puede provocar una siembra nueva, ¿no? El chiste de la nefrectomía parcial o las radicales, que no dejes tumor, ¿no? ¿Dudas, preguntas acerca de la biopsia? ¿O hasta acá? ¿Nada? Ya. ¿Cuáles son los tipos de tumores renales? Tenemos tres tipos principalmente: el tumor de células claras, el tumor papilar, que es el tipo 1 y tipo 2, y el cromófobo. Esos son los tres tipos principales, ¿ya? El tumor de células claras, llamado también convencional, está bien delimitado, la cápsula suele estar ausente, la superficie de corte es de color amarillo, oro y a menudo con hemorragia y necrosis, se ve como este. Ya va a haber una pérdida del cromosoma 3B, que es una mutación del gen de Borley-Lindau en el cromosoma 3B25, ¿ya? Todos ellos van a estar involucrados, ¿no? El carcinoma de células claras es el que tiene el peor pronóstico, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las características histológicas de este, no? Formado por células claras con membrana citoplasmática bien delimitada, van a estar núcleos centrales redondos, recuerdan a células vegetales, ¿ya? Como vemos acá, ¿no? O sea, por eso se llama carcinoma de células claras, ¿ok?
El citoplasma es claro por la presencia del glucógeno y va a haber múltiples vasos sanguíneos de pared delgada. Estos son los que van a formar estas partes, o sea, estos sitios de necrosis. ¿Okay? El aspecto macroscópico va a ser amarillento. Este va a estar dado por el acúmulo de colesterol y lípidos. Estos se van a disolver durante la preparación, ¿no? O sea, cuando vamos a llevar al patólogo, pues se va a disolver esto, ¿no? Y por eso nos va a dar un color de células claras, o sea, medio blanco. Ahora, el carcinoma de células claras es un cáncer bien diferenciado, ¿no? Es un subtipo responsable de un 4% de los tumores renales tratados quirúrgicamente, ¿no? Corresponden a la clasificación Bosnian 3 o bronquística o Bosnian 2, pero el 2F. Un poquito más adelante vamos a ver esto de la clasificación de los quistes, ya Bosnian. El carcinoma de células renales papilar. Macroscópicamente este va a estar bien circunscrito por una membrana o pseudocápsula de color amarillo o marrón, que es de consistencia bastante suave, ¿no? Es una muestra de trisomías de los cromosomas 7 y 17 y va a haber una pérdida del cromosoma Y, ¿no? Son heterógenos y en este vamos a tener 3 subtipos, ¿no? 2 básicos, el 1 y 2 y uno oncocítico, ¿no? El pronóstico de el del tipo 2 es peor que del tipo 1. El carcinoma de células renales homófobo, que va a ser el tercero, es una masa pálida, relativamente homogénea, bien delimitada, sin cápsula. Este va a estar dado por la pérdida del cromosoma 2, 10, 13, 17 y 21. El pronóstico va a ser relativamente bueno en este, ¿no? Va a haber una alta supervivencia libre de recidiva a los 5 a 10 años. Habitualmente, ¿por qué hablamos de recidiva? Habitualmente cuando nosotros hacemos una nefrectomía, ya sea parcial o radical, a los 6 meses, a los 3-6 meses, debemos hacerle nuevos estudios de extensión, nuevas ecografías, para ver si le hemos hecho una nefrectomía total, si existe o no existe cáncer donde estaba el riñón, o sea, en el lecho renal, si ha crecido algo ahí. Ahora, si no hemos hecho una nefrectomía parcial, vamos a ver nuevamente imágenes compatibles con un tumor, si es que no hemos quitado todo, ¿ok? Entonces, siempre debemos tener un seguimiento del paciente, ¿no? Otros tumores renales que van a ser el variable sarcomatoide de carcinoma de células claras, carcinoma de células claras, carcinoma de los tubos colectores de Bellini, carcinoma medular renal, la translocación del XP11.2 de células claras, la translocación del T6.11 del carcinoma de células claras. Estos no son muy comunes, ya los principales son los primeros 3 que les he dicho, ¿no? El papilar, las células claras y el cromófobo, que son los más comunes. Ahora, podemos tener nosotros también tumores benignos que probablemente nos hagan pensar, ¿no? Siempre tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Los quistes renales, ¿ya? Los quistes renales, de acuerdo a su clasificación, pueden ser malignos o pueden ser benignos. Y de acuerdo a esto vamos a ver si estos se deben operar o no se deben operar. Y creo que en la siguiente una o dos cuestiones va a estar eso. El adenoma cortical renal, el adenoma mesonéfrico, el oncocitoma, angiomiolipoma, nefroma quístico, leiomioma, reninoma, el adenoma papilar y los tumores benignos, todos estos van a ser benignos, ¿ya? Habitualmente podemos hacer una nefrectomía parcial con esto, llevamos al patólogo, pues si salió, qué sé yo, un adenoma papilar, pues el paciente, tenemos que decir, era un tumor pero era benigno, ¿no? Y es preferible decirle eso al paciente. Les prometo que se va a sentir más tranquilo si le hace una nefrectomía pensando en eso y que salió algo benigno, pues decir que no importa, pero curado al paciente, ¿ok? Ahora, lo que les había hablado, toda esta clasificación de Bosnia, lo están rotando conmigo porque ellos están moleste y moleste con esto, porque es algo bastante común, ¿ya? En el riñón, siempre que hay ecografías, existen quistes. Hay una muy buena parte de la población que viene con este problema. Entonces vamos a tener 5 tipos
en la clasificación radiológica Bosnia, ¿no? Actualmente solo se dice que es tal 4, pero tenemos un subtipo A que es el 2F, ¿ya? El tipo 1 es un quiste simple benigno que va a ser de contenido anecoico, borde de la pared delgado, liso, casi imperceptible. Es como una burbuja de jabón, ¿ya? No, obviamente tal vez no es tan redondo, pero es así, o como un globo, se ve, ¿no? Como un globo con líquido, nada más. Borde regular, contenido anecoico, ya, básicamente de pared delgada y lisa, ¿no? Entonces, estos pacientes, el manejo va a ser nulo, no hay que hacerle nada, solamente controles. Tenemos que agarrar al paciente, control, cada 6 meses para ver que este quiste que es benigno no cambia a maligno, ¿no? La probabilidad de malignidad aquí dice que es 0%, pero puede cambiar. El bosnia tipo 2 es un quiste complejo mínimo. La diferencia entre el primero y el segundo es que aquí va a haber septos, que es un septo, es como una pared muy delgada, ¿ya? Entonces, este también, el manejo va a ser nulo. Hay una probabilidad de que sí se vuelva cancerígeno, sí. Aquí dice 0, pero es mínima, pero puede volver. El 2F ahorita lo vamos a revisar. El 3 es indeterminado. En las paredes vamos a encontrar calcificaciones, septos irregulares, gruesos, de contenido heterogéneo, ¿no? Este paciente, el 3 y el 4, tienen que ir a nefrectomía, ya sea parcial, de acuerdo a dónde esté ubicado el tumor, ¿ya? O una nefrectomía radical. ¿Por qué les hablo de radical y parcial? Digo, el radical simple. Puede haber, saliendo un poquito del tema, la nefrectomía simple, tenemos el riñón, tenemos que quitarle toda la grasita que está alrededor y le hacemos una nefrectomía, ligamos arteria y vena y sacamos. La nefrectomía radical, nos tenemos que llevar más la grasa perirenal. Entonces, ¿cuándo se da eso? En una nefrectomía simple la vamos a hacer cuando, qué sé yo, cuando hay una hidronefrosis, tenemos un riñón excluido, ¿no? El paciente que tuvo una estenosis de uréter, una piedra o algo así, en pocas que el riñón dejó de trabajar, ya no sirve, pero no es cáncer. Entonces, ahí es una nefrectomía simple. Las nefrectomías radicales es cuando es cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente, como ustedes van a ver en la siguiente diapositiva, se dan cuenta que está acá el cáncer. Si le dejamos la grasita, tal vez estamos dejando unas células malignas ahí, ¿ya? Entonces, la diferencia entre nefrectomía radical y nefrectomía simple. Entonces, aquí tenemos la nefrectomía parcial, que nos dice que en el tipo 3 probablemente un 50% de los casos sea maligno, ¿no? El tipo 4, las paredes van a estar muy gruesas, puede haber contenido quístico por dentro, no son uniformes y van a ser de carácter no inocular. Si le aplicamos medio de contraste, a veces el medio de contraste puede captar este quiste, ¿ya? Este también puede ir a una nefrectomía parcial o una nefrectomía radical, ¿no? Esos son 100% malignos. Ahora, volviendo al tema, el 2F es un intermedio entre el 2 y el 3, ¿no? Puede ser kits complejos, este puede tener moderadas calcificaciones y pues ya habíamos dicho, ¿no? Los septos son un poquito más gruesos, es un intermedio entre el 2 y el 4. Y acá dice que el seguimiento se hace con ecografía y tomografía. Este puede ser un 5% maligno. Volvemos a lo mismo. Cualquier persona, usted le dice, bueno, probablemente tienes un tumor maligno, pero no le vamos a hacer nada, te vamos a dar seguimiento. Nadie quiere eso, ¿no? Cualquiera te va a decir, no quiero que me lo quites. Y tú, según las guías internacionales que te dicen que los quistes Bosnia 2F se les da seguimiento, al rato va a venir otro urologo o un cirujano o el oncólogo que te va a decir, yo te opero, el paciente sí o sí se va a operar. Entonces, habitualmente el paciente va a tener eso, ¿no? Es benigno, ¿no? Sí los podemos mandar en seguimiento.
usted dijo que el tipo 1 y el tipo 2 se puede volver maligno. Pues, ¿En cuánto tiempo lo podemos hacer el siguiente diagnóstico? cuando tengas tu quistes hay que hacerle seguimientos con ecografía cada 6 meses. Cada 6 meses. Cada 6 meses. Ya vas a ver si ha cambiado o no. Alguna vez es muy raro que yo haya visto que, haz de cuenta, que es un paciente con un quiste en el polo superior del riñón del lado derecho, supongamos, ¿no? A los 6 meses vuelve y ya no existe ese quiste. Y no importa, digamos, el sitio donde esté, digamos, si que está en el ilirio de la... No, cuando es benigno no pasa nada, ¿no? O sea, si tú tienes los cálculos superior, medio, inferior, un quiste siempre va a estar en el parénquima, ¿no? Los quistes van a estar en el parénquima, no pueden estar en la parénquima, ¿no? Entonces puede estar en contacto, sí, pero no va a haber una fístula, podríamos decir, ¿no? No va a haber complicación, no pasa absolutamente nada. ¿Ya? Pero habitualmente los quistes son endofíticos o exofíticos. Los endofíticos solamente van a estar dentro del parénquima, los exofíticos van a ser como un bultito, ¿no? Saliendo del riñón, la mitad en el parénquima y la otra mitad para afuera. ¿Ya? Ahora, como todos los tumores, vamos a tener una estadificación, ¿no? La estadificación ya habíamos dicho, ¿no? El TX, pues, es un tumor que no se puede evaluar. El T0 no hay evidencia de tumor primario. El T1, el tumor se encuentra en el riñón y no mide más de 7 centímetros de ancho, ¿no? Entonces el T1 lo vamos a dividir en dos, en T1A y T1B. El T1A, el tumor va a medir máximo 4 centímetros en su diámetro más ancho, ¿no? Y solo se va a encontrar en el riñón. El T1B, perdón, va a medir entre 4 a 7 centímetros, ¿no? Y se va a encontrar dentro del riñón. Como tú puedes ver, por ejemplo, en estas imágenes, ¿no? T1A, ya, o T1B, ¿ya? Ahora, el T2, el tumor va a medir más de 7 centímetros, ¿no? Pero va a estar siempre entre 7 a 10 centímetros, como vamos a ver aquí, ¿ya? El T2 se va a dividir en T2A, el tumor mide 7 a 10 centímetros y solo se encuentra en el riñón, ¿no? Un T2B mide más de 10 centímetros y solo se encuentra en el riñón. ¿Qué quiere decir? Entonces, el T1A y el T1 y el T2 van a estar dentro del riñón, no han salido todavía, ya independientemente del tamaño, ya solamente aquí vamos a poder medir tamaños y que estén dentro del riñón. El T3, el tumor invade a la vena principal o tejido anterior del riñón, pero no invade a la glándula suprarrenal ni crece más allá de la fascia de Gerota. Ya tenemos un T3A, B y C, ¿no? En el T3A el tumor crece hacia la vena renal o hacia el tejido adiposo que rodea el riñón. Entonces miren, ya estamos entrando a la vena renal, ¿no? El T3B el tumor crece hacia la parte de la vena cava, ¿no? Que se encuentra dentro del abdomen. Aquí ya hemos salido, ¿no? De la vena renal, estamos llegando a la vena cava. O sea, poco a poco, el tumor de lo pequeñito que era va creciendo y va saliendo y va a pues, como digo, esta palabra va en otras partes, ¿cómo sería? ¿Qué? Diseminar puede ser, ya, eso, no, o sea, va a llegar a otras partes. Migrar, no, déjame un ratito. Entonces ve, el tumor crece hacia la vena, bueno, eso ya hemos visto. El T3, el tumor ha crecido hacia la parte de la vena cava que se encuentra dentro del tórax o crece hacia la pared de la vena cava. O sea, ya estamos entrando, como ustedes pueden ver acá, el T3, B y C, acá, ¿no? Miren, de lo que era un tumor de menos de 4 centímetros que se encontraba dentro del riñón, ya estamos llegando hacia la parte de tórax de la vena cava, ¿ok? Luego tenemos el T4, un tumor que se ha propagado fuera de la fascia de Gerota. El tumor puede haber invadido la glándula suprarrenal. Ya estamos acá arriba más, ¿no? Además de todo esto que probablemente haya llegado acá, tenemos la invasión hacia la vena, hacia la glándula suprarrenal. Ahora, nuevamente lo mismo, ¿no?
N que va a ser nódulos, NX que no tenemos ningún estudio que le hayamos hecho al paciente para ver si hay o no hay metástasis. N0 no se ha propagado los ganglios linfáticos, o sea, no va a haber metástasis, no ganglios. N1 y va a haber ganglios linfáticos regionales, o sea, cercanos al riñón que van a estar comprometidos, ¿no? Y la M que va a ser metástasis, el M0 no va a haber propagación de ganglios linfáticos distales ni a otros órganos, y el M1 va a haber presencia de metástasis distante, va a incluir una propagación a los ganglios linfáticos distales y a otros órganos, ¿no? Entonces, poco a poco, desde la parte central del tumor pequeño hemos llegado a que el tumor sea expandido por todo lado, ¿no? Esto es bastante importante que lo sepan, pero para este final no les voy a preguntar esto, no les voy a preguntar la clasificación, ni mejor dicho la estadificación, ¿ya? Es importante, sí, pero es un poquito más específico, ¿ok? Ahora tenemos la estadificación por grupos. El estadio 1, como ustedes ven, es cualquier T1 N0, M0. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que el T1 era un tumor menos de 7 centímetros que solo está dentro del riñón? Y entonces ya sabemos que es menos de 7 centímetros que está dentro del riñón y que no tiene metástasis a nada. ¿Ya? El estadio 2, más de 7 centímetros, de 7 a 10, pero que no hay ningún tipo de metástasis, ¿no? El estadio 3, pues puede ser cualquier T1, T2 o T3, pero miren, ya va a haber, ¿qué es esto? Ya va a haber metástasis solo regional, ¿ya? Pero no metástasis a distancia. El estadio 4, pues cualquier T, habitualmente es el T4, y cualquier N, no importa esto, cualquier N, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que va a haber metástasis ya a distancia. Obviamente, si hay metástasis a distancia, es de suponer que va a haber probablemente metástasis regionales, ¿ya? ¿Dudas, preguntas acerca de acá? ¿Nada? Ya, vamos a seguir. Bueno, estamos terminando. El tratamiento. El tratamiento de carcinoma de células renales se puede dividir en etapas o por extensión del tumor en 3 grandes apartados. Si este cáncer va a estar localizado, podemos hacer una nefrectomía parcial o una nefrectomía radical. Siempre vamos a intentar hacer una nefrectomía parcial. Esta nefrectomía es preservadora de nefrones, o sea que debemos intentar siempre salvar algo de parénquimas renales, ¿no? Esta puede ser cirugía abierta, laparoscópica, robótica, ablación por radiofrecuencia o crioterapia, ¿ya? Ahora, cuando está localmente avanzado, debemos hacer una nefrectomía más linfadenectomía. ¿Por qué la linfadenectomía? Se recuerda que al rato vimos que puede haber, mejor dicho, metástasis a ganglios linfáticos regionales. Entonces, vamos a quitar el riñón, pues si quitamos todos los ganglios linfáticos regionales, ¿para qué? Para que probablemente el paciente quede libre de enfermedad, ¿ya? Esta puede ser abierta, laparoscópica o robótica. Ya la parte de la radiofrecuencia o de la radioterapia ya no sirve. ¿Por qué? Porque la radioterapia crea frío, ¿no? Congela a las células cancerígenas, luego las calienta, entonces esto produce muerte celular porque las membranas revientan. Ustedes han visto, alguna vez han debido meter una botella de Coca-Cola, supongamos, al refrigerador, ¿no? Cuando se hincha, pues la botella, cuando se congela, perdón, la botella se hincha, ¿verdad? Básicamente eso sucede con las células. Se hincha y la membrana se rompe, se descongela y revientan las células, ¿ya? Ya no se puede hacer eso cuando hay metástasis, o sea, ya cuando hay metástasis, ¿por qué? Porque no nos sirve. O sea, lo que queremos hacer con una nefrectomía parcial o radical es quitar todo el tumor, ¿no? Porque cuando tenemos metástasis pues ya no nos sirve, ¿no? Puede ser abierta, laparoscópica o robótica. Entonces, en este tipo de casos, habitualmente lo que queremos hacer nosotros es una disminución de la carga tumoral, ¿ya? Esto le va a ayudar siempre al paciente. ¿Por qué? Porque vamos a hablar así. Si un paciente
antes de que esté completamente metastásico y tenga ya prácticamente tratamiento paliativo, le hacemos una reducción de la carga tumoral, le damos un tiempo más que esté bien hasta que nuevamente haya esa metástasis y vuelva al punto de donde estaba. Es como si una carrera, ustedes han jugado ese juego que decía escaleras y serpientes, como era algo así, ¿verdad? Ya van subiendo y boom, para abajo, ¿lo ves? Básicamente eso hace la reducción de la carga tumoral. Está muy avanzado, para abajo y otra vez el tumor tiene que volver. No se puede hacer eso muchas veces, habitualmente se hace solo una vez, ya, por el tipo de metástasis que tienen los tumores. Pero es más o menos para que me entiendan, en eso es lo que, pues eso es a lo que va la reducción de la carga tumoral. Ahora, cuando hay cánceres metastásicos, como les había dicho, no puede ser una nefrectomía citoreductora, metastasectomía, quitar si se puede los sitios de tumor. Puede usar de manera con terapia sistémica, o sea, radioterapia o probablemente quimioterapia, ¿no? Este tipo de nefrectomías, estilo de la terapia, puede ser abierta, laparoscópica o robótica también. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las indicaciones para la nefrectomía parcial? ¿Ya? O sea, nosotros siempre vamos a intentar que el paciente se quede con su riñón o con lo que se pueda del riñón, ¿no? Si tenemos un paciente que solo tiene un riñón, por ahí, qué sé yo, nació solo con un riñón, tuvo un accidente y perdió un riñón y pum, le cae el cáncer encima, pues no le podemos hacer una nefrectomía radical, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vamos a condenar a que haga diálisis y trasplantes renales. Si no encuentra el donador, se va a morir, ¿no? Cuando hay una masa renal bilateral, debemos intentar hacer, si de un lado no se puede salvar un riñón, pues nefrectomía radical en uno y parcial del otro lado. Cuando el paciente tiene insuficiencia renal, quiere decir que uno de los dos riñones funcionan bien y le vamos a quitar uno, pues no, estamos dejando bastante mal al paciente, ¿no? Cuando los tumores son menos de 4 centímetros, ¿no? Pero principalmente no están comprometiendo la pelvis ni los cálices. ¿Por qué? Porque si tenemos un cáliz y el tumor está tocando un cáliz, probablemente podemos quitarle, pero el cáliz va a estar libre y va a ser, en un muy buen porcentaje de los casos, va a ser una fístula, ¿no? Entonces no sirve eso, ¿no? Y cualquier cáncer en estadio bajo, T1, ¿no? Ya habíamos dicho cuál es el T1, ¿no? Menos de 4 centímetros y que N0M0, ¿ok? Ahora, el tratamiento sistémico, podemos darle inmunoterapia con interleucina 2, que esto va a aumentar el número de células T y natural killer. Este se ha usado desde el año 85, tiene una elevada toxicidad y exige vigilancia en terapia intensiva. Entonces el paciente igual puede fallecer con esto, ¿no? El interferón alfa tiene una tasa de respuesta del 15.6%, con diseminación del 25%, tiene un efecto positivo en carcinoma de células metastásico de células claras. Es de riesgo bajo, ¿no? La quimioterapia. El cáncer renal clásico se ha definido como quimioresistente, ¿no? Entonces pues no nos sirve de mucho, ¿no? Lo de la quimioterapia. No podemos usar vincristina, 5-fluoracilo, capecitabina, adriamicina, ¿no? Los inhibidores de la angiogénesis, ¿no? El factor inducible por hipoxia. Tenemos el sorafenib, sunitinib, pazopanib, axitinib y carbazolatinib, ¿no? Ok, entonces miren, lo principal, lo que me interesa que sepan del cáncer renal es cualquier masa que aparezca actualmente de un diagnóstico, de un diagnóstico casual. Tenemos que hacer una tomografía, tenemos que estadificar, ¿no? Y si el paciente es quirúrgico, tenemos que intentar hacer una nefrectomía parcial, siempre cirugía preservadora de nefrones, ¿no? Ahora, si ya le hemos quitado el riñón, controles, si quieren unos 2-3 años, si el paciente habitualmente está 2-3 años en controles, posterior a una nefrectomía, podríamos hablar de curación. Hay un buen porcentaje de los pacientes que después de que se les hace una nefrectomía, ya sea parcial o total, tienen recidiva, y habitualmente si se hace una radical, la recidiva siempre va a estar en el lecho quirúrgico, no metastásico, en el lecho.
Y si es una parcial, pues solamente necesito toda la lesión. ¿Alguna duda, tal vez, acerca de esto? Recuerden, para todo hematuria, probablemente tumor. ¿No? Obviamente hay que descartar litiasis, infección de vías urinarias, etcétera, pero debemos estudiar riñones, uréter y vejiga principalmente. Y si es hombre, la próstata, ¿no? De acuerdo a la edad también, no van a ir a estudiar una próstata a un paciente de 20 años, ¿no? No tiene nada que ver eso. ¿Dudas, preguntas acerca de esto? ¿Nada? Ya, muchachos. Ya se pueden ir.